Bueno, y acá estamos, después del momento para pensar y acá con muchísimos problemas técnicos, se me perdió todo el video, así que lo estoy grabando por segunda vez, cambiando de zona, a ver si tengo más éxito. Retomamos nuestra tarea. Luego de tener esa pausa para pensar, siempre es bueno compartir, analizar, comprender eso que pensamos y vincularlo con diferentes teorías. En este caso traigo a Tadeo da Silva, que es un brasilero que nació en 1948 y que es parte del movimiento de las pedagogías poscríticas. En este caso en particular, un libro que se llama Documentos a Identidades, que es de 1999, pero aún tiene vigencia, y vamos a trabajar sobre el capítulo en el que habla de las relaciones de género y la pedagogía feminista. Vamos a retomar a Tadeo da Silva la clase que viene con la parte de multiculturalismo y la verdad que es un texto que lo subí por completo porque es bueno tenerlo a mano. Las teorías poscríticas hablan de la necesidad de modificar el currículum educativo para poder transformar las prácticas educativas. Y esa modificación tiene que ser en función de descolonizarlo. Porque plantean fundamentalmente que la desigualdad no es solo entre las clases sociales, como vienen planteando las teorías críticas, sino que a eso se le agregan las cuestiones de género, las cuestiones de raza. Acá usamos el término etnia, ya que raza quedó también en el tiempo. ¿Por qué plantean esto? Suman a esta idea que la desigualdad no la genera solamente el capitalismo, sino también el patriarcado. Las pedagogías feministas aportan eh, a la educación una mirada muy interesante en la que proponen que la epistemología es siempre una cuestión de posición y que refleja la posición de quien conoce. En cuanto a las desigualdades, plantean que estas se dan no solamente en el acceso de mujeres y varones, diferenciado en cuanto a cantidad de gente que accede y que sostiene su recorrido en el sistema educativo, sino también como dentro del sistema educativo hay un montón de cuestiones desde el currículum que perpetúan los estereotipos y que perpetúan y construyen esas diferencias entre los géneros. Y a su vez, se preocupan. Acá es interesante, por ejemplo, un análisis que hacen de la literatura curricular y de cómo, por ejemplo, en los manuales de texto de los distintos años escolares aparecen lugares diferenciados para los hombres y para las mujeres. Uno de los ejemplos que trae tiene que ver con cómo se presenta al hombre como médico y a la mujer como enfermera. Cuestiones que hacen perpetuar los estereotipos de género, perpetuar los roles diferenciados entre mujeres y varones y también los roles más jerárquicos para los hombres que para las mujeres. Pero además de estas cuestiones, se preocupa fundamentalmente sobre el qué del acceso. Eso a lo que accedemos está definido por los hombres. Los hombres en las relaciones de género son los que asumen el lugar de poder. Entonces, el gran aporte que hacen las pedagogías feministas y las relaciones de género planteadas por las pedagogías feministas tiene que ver con que es necesario construir currículums equilibrados en donde tanto la experiencia femenina como la masculina se pongan en juego. La experiencia masculina está centrada en valores como el dominio, el control, la racionalidad, la ciencia, la técnica, el individualismo, la competencia y la neutralidad. La idea de que objeto y conocimiento son totalmente neutros. En cambio, los valores femeninos se vinculan más a los vínculos, a la intuición, al pensamiento divergente, al arte, a la estética, al comunitarismo, a la cooperación y a la idea de que objeto y sujeto se vinculan mutuamente y las relaciones no son objetivas o neutras, sino subjetivas. Siempre es importante saber quién conoce
para poder determinar ese conocimiento. Entonces el aporte que nos hacen tiene que ver con detenernos a pensar en el carácter relacional de las relaciones entre los sexos, en donde en esa relación los hombres están situados en el polo del poder. Y entonces empezar a preguntarnos, ¿cómo se producen y reproducen las formas de violencia, control y dominio en los currículums escolares? Tanto teniendo en cuenta como lo prescripto, como lo nulo, como lo oculto. ¿Cómo se forma la masculinidad en la escuela? ¿Cómo se sostienen esos lugares, obviamente construidos socialmente? Repensar todas estas cuestiones son claves para poder ir transformando nuestro sistema educativo. Repensarlas y modificando los currículums y volviendo los currículums más inclusivos, en donde las formas de enseñanza con valores femeninos empiecen a tomar lugar, a tener lugar y se conviertan en un contrapunto a estas prácticas tradicionales que venimos criticando. Y entonces acá una nueva pregunta, más que una nueva pregunta, una nueva problemática que se abre. El movimiento feminista y el movimiento divergente trae con su recorrido y con su lucha siempre comunitaria, cambios en nuestra sociedad actual. Cambios que se fueron construyendo desde las bases y que lograron institucionalizarse, que se hicieron ley, como la Ley de Educación Sexual Integral, como la Ley de Matrimonio Igualitario, como la ley ahora que surge de la interrupción voluntaria del embarazo, como, entre otras, la Ley de Identidad de Género, que surge allá por el 2012, en donde se explica que se entiende por identidad de género a la vivencia interna, individual del género tal como la siente cada persona, que puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. Acá una distinción importante también que hace Tadeo da Silva en aquel momento, que recupera de los movimientos feministas y que proponen el concepto de género, es muy importante poder tenerlo a mano. La diferencia entre género y sexo es que sexo se le otorga a aquello biológico que nos toca al nacer, y la cuestión de género está vinculada a las construcciones sociales que se hacen en torno al ser varón o al ser mujer. Y la identidad de género lo que reivindica es que más allá de cómo vos hayas nacido, tenés la opción de elegir a qué género perteneces. Obviamente que esas discusiones ahora están ampliadas con la cuestión de los no binarios, que creen que no es necesario encajar en ninguno de esos dos géneros, femeninos y masculinos. El artículo 12 lo que plantea de esta ley de identidad de género es que el trato digno, y lo que plantea es que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial para niños, niñas y adolescentes, a que utilicen un nombre de pila distinto al conseguido en su documento nacional de identidad. Esta cuestión que parece tan sencilla nos sirve mucho para problematizar nuestras prácticas. ¿Qué pasa si tenemos un estudiante varón, según su sexo, que quiere ser llamado con otro nombre que pertenece al género femenino? Por ley debemos no solo autorizarlo, sino garantizar ese derecho. Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros en nuestras clases de educación física? La pregunta para contestar en el foro es, ante esta ley de cambio de género, ¿cómo debemos actuar los profes de educación física? ¿Cómo se debería actuar con un varón que quiere ser parte de las clases de las mujeres o con una mujer que quiere ser parte de las clases de los hombres? Sea o no una cuestión de identidad que cambie, porque puede ser un varón homosexual que esté más cómodo trabajando con las mujeres y que desee
que así sea. ¿Y cómo haríamos si es varón, pero la profe es mujer? ¿Qué pasa con esta ley? Bueno, ¿cómo deberíamos actuar? Para pensar, deténganse un minuto, escriban en el documento, son muy importantes sus opiniones y ahora continuamos. Bueno, una idea de cómo deberíamos actuar es generando reglamentos internos, consultando a las supervisiones, a las direcciones y avalados por esas leyes que ya existen, empezar a habilitar algunos cambios. Cambios que no podían ser parte, incluso después de muchas luchas e insistencias, las clases mixtas no tenían lugar hasta que nos llegó la pandemia. Y con la pandemia, nuevas disposiciones. Por ejemplo, esta, en el protocolo para el inicio de las clases presenciales del 2021, en educación física, que está en la página 19, dicen que las actividades físicas se deberán respetar, en las actividades físicas se deberán respetar los grupos conforme a lo dispuesto en el punto 2A del presente documento. El punto 2A establece los grupos burbuja, que tienen que responder a su curso normal, que es mixto. Y entonces, ¿qué sucede acá? Sucede, el otro comentario que está ahí es interesante, pero lo vamos a retomar en otro momento. Sucede que las burbujas de los supervisores arman pautas generales y plantean, las burbujas podrán ser mixtas, mujeres y varones mezclados en una misma clase, respecto a los alumnos. Y en este sentido, las clases podrán estar a cargo indistintamente de docentes de distinto género o parejas pedagógicos. Lo que nada había logrado modificar hasta el momento se modifica con la pandemia. Y a partir del 2021 los grupos son mixtos, quizás las burbujas están divididas en dos pequeños grupos, pero esos que vienen son mujeres y varones. Y los damos las clases mujeres y varones independientemente del sexo de los grupos, porque bueno, evidentemente ya no se puede respetar. Entonces, ahora las clases son por grupos, mixtos, juntos y revueltos. Para poner su respuesta en el foro, los invito a pensar, ¿cómo creen que funcionó? ¿Te parece que sería conveniente que este cambio perdure en el tiempo? ¿Cuál es el propósito, sentido de nuestra tarea en la escuela media? Somos docentes de educación física. Trabajamos con adolescentes. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro objetivo máximo? ¿Puede ser cumplido si las clases son mixtas? Volvamos a repensar aquello que escribimos y volvamos ahora a proponer respuestas a estas preguntas. Y entonces una más. ¿Cuáles de las reflexiones del texto de Da Silva sobre el género y el feminismo sirven para fundamentar tu posición? Y si tu posición no fuera sobre las clases mixtas, ¿qué autores podrías citar para fundamentar esa propuesta? ¿Qué origen tienen esos autores? ¿De dónde vienen? ¿Cómo fue construido su posicionamiento? Acá entonces la tercera cuestión a analizar. Y para ir cerrando esta presentación, vuelvo a retomar la idea inicial de la clase anterior, de nuestra clase 8, en donde hablábamos de cómo evitar el maltrato de los cuerpos. Y para esto presento un nuevo texto, que también está en la bibliografía ampliatoria de Agustín Kosowski, que se llama también El cuerpo en la escuela, pero que intenta armar un mapa de las relaciones entre sexualidad, adolescencia y escolaridad, a partir de entrevistas a chicos y chicas, más o menos de 18 años, ahí está todo el detalle, y me interesaba como recuperar una de esas entrevistas, este pequeño textito, este pequeño intercambio. El entrevistador pregunta, ¿a quién agarran de punto en la escuela? Y la chica contesta, bueno, justo en los otros dos cursos había dos que eran medios afeminados. ¿En qué sentido? Y andaban todo el tiempo con chicas y hablaban medio afeminados. ¿Y les empezaron a decir cosas? Sí. ¿Cómo qué? Ah, y no sé, no. La verdad es que no sé qué decir. Bueno, pero puto y esas cosas. Estas cosas pasan en nuestras escuelas.
Estas representaciones, estas agresiones, son parte del maltrato que reciben los cuerpos y más allá de los cuerpos que reciben los sujetos. Y entonces volvemos a traer cómo actuar, respetando las diferencias, haciendo lugar a la justicia, a la solidaridad, a poder ponernos en el lugar del otro, a la idea de igualdad entre géneros, entre clases, entre etnias, entre todos. Y traigo un aporte súper interesante que aparece en este texto sobre la sexualidad, que plantea que es un terreno eminentemente conflictivo y de implicaciones múltiples, que su papel, como su papel nodal en la constitución de la subjetividad, adquiere durante la adolescencia una dimensión determinante en este contexto. La institución escolar no solo no puede dejar de convivir con estas problemáticas, sino que interviene permanente y sistemáticamente en su producción y reproducción. No podemos no atender a estas problemáticas. Tenemos que tomar una posición que es tan simple como pensar que somos todos iguales y que merecemos un trato respetuoso. Y entonces recupero una vez más aquellas ideas que aparecían en el texto del cuerpo en la escuela de la clase 8. Demos lugar a resignificar el lugar que ocupan los cuerpos en la escuela y el lugar que ocupan los sujetos en la escuela. Habilitemos las corporalidades que han sido silenciadas, omitidas, sometidas, excluidas. Y para sumar, habilitemos como docentes de educación física espacios de escucha y de confianza. Y acá voy, no solo a la escuela, a todo lugar en donde actuemos como docentes y a todo lugar en donde actuemos como personas. Seamos conscientes que lo que hacemos afecta a los que nos rodean y cuidémonos entre todos para vivir en una sociedad cada vez más justa, más igualitaria, en donde no haya lugar al maltrato de nadie y garanticemos los derechos de todos y de cada uno. Nos vemos la próxima. Espero que tengan mucha suerte en el parcial y recuerden que está el foro y el chat habilitado para todas las consultas que necesiten.